hermanos, María cree. Podemos pensar legítimamente que se abraza a los pies de Jesús y le dice, Rabuni, y Rabuni quiere decir maestro. Es un título más solemne que rabí. Solo se encuentra en este lugar. En la literatura judía no se empleaba para dirigirse a los hombres, sino solamente a Dios. Muy probablemente, en la mente del evangelista Juan, la palabra de María es una confesión de fe en la persona de Jesús, semejante a la que hará Tomás en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, donde el apóstol Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús cierra el diálogo. Su palabra es la cumbre doctrinal del pasaje. Esta narración de Jesús tiene dos partes. La primera incumbe particularmente a María. La segunda es un mensaje importante. Es el anuncio oficial de la ascensión gloriosa de Jesús a su Padre. Primero, Jesús le dice, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Hermanos, la expresión no me toques, utilizando el imperativo presente, deja entrever que María está tocando a Jesús, abrazada a sus pies. Así pinta Mateo a las mujeres a quienes se les presentó Jesús en Mateo capítulo 28. El sentido primero, pues, de la palabra del Señor es, déjame, suéltame. Pero hay en ese no me toques un sentido de profundidad, tanto en tantas otras, como en tantas otras palabras del cuarto evangelio. En el caso presente, la razón de esa prohibición es que todavía no he subido al Padre. De esa subida a su Padre, Jesús había hablado abundantemente en los discursos de la última cena. Y lo pueden leer en Juan capítulo 13, Juan capítulo 14, Juan capítulo 16, Juan capítulo 17. Pero vayamos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, vamos a Juan capítulo 16, 3. 16, 28, donde Jesús le dice a sus discípulos, salí del Padre y he venido al mundo. Ahora, dejo otra vez el mundo y voy al Padre. Hermanos, su subida al Padre inaugurará un nuevo orden de cosas. Será la nueva era del Espíritu Santo, la nueva economía, la nueva alianza. ¿Cuál será, pues, el sentido profundo de las palabras del resucitado? ¿Cuál? Se encuentra aquí, una vez más, el enigmático todavía no del cuarto evangelio, que lo podemos encontrar en Juan capítulo 2, Juan capítulo 7, Juan capítulo 8. Ahora bien, hermano que me escuchas, en los pasajes citados se hace alusión a un tiempo futuro, a una hora futura en que se realizarán los acontecimientos que en una primera circunstancia o momento no podían tener lugar. Por lo tanto, hermano que me escuchas,
en el caso presente, cuando Jesús haya subido al Padre, entonces María sí podrá tocar a Jesús. Sin embargo, esas relaciones no podrán ser de la misma naturaleza que las muestras de afecto que Jesús permitía durante su vida terrestre. No podrán ser iguales, porque el cuerpo de Jesús se va a encontrar en un estado nuevo y diferente, en una dimensión neumática, o sea, en una dimensión espiritual. Una vez que Jesús haya subido a la gloria de su Padre, poseerá un cuerpo penetrado por el Espíritu Santo que da la vida. Cuando el evangelista Juan formula sus expresiones, muy posiblemente piensa en el contacto profundo, físico, pero espiritual, real, pero sobrenatural, que los creyentes tienen con Jesús resucitado cuando comen su carne y beben su sangre en la Eucaristía, corriendo en ellos la misma vida eterna que el Hijo recibe incesantemente de su Padre. Segundo, pero anda a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Hermanos, estas palabras constituyen el anuncio solemne de la perfecta exaltación de Jesús. No solo es el querigma de la resurrección, sino la proclamación de que el Padre va a glorificar a su Hijo con la gloria que tenía Él antes de que el mundo fuera, como está descrito en Juan capítulo 17. Y eso, hermano que me escuchas, lo deben saber también sus discípulos. María es la confidente y la afortunada mensajera. La palabra de Jesús es densa y tiene alcances muy profundos. Declara a sus discípulos: mis hermanos. Pero si existe este parentesco, es que derivan del mismo Padre. Y por eso agrega: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Pero ese Padre es el Dios de Israel, como está descrito en Juan capítulo 8. Y por eso añade: a mi Dios y a vuestro Dios. Sin embargo, hermano que me escuchas, Jesús y sus hermanos, aun cuando tengan un mismo Padre y un mismo Dios, se sitúan en niveles diferentes y en planos desiguales, porque Jesús es el Hijo único que está en el seno del Padre, como está descrito en Juan capítulo 1, Juan capítulo 17, pero vayamos a Juan capítulo 10, versículo 30, donde Jesús dice: yo y el Padre somos uno. En tanto que los discípulos serán hijos de Dios, porque en ellos circulará vida divina, vida eterna, que les será comunicada justamente por el Hijo Jesús, como está en Juan capítulo 5, pero vayamos a Juan capítulo 6, versículo 54, donde Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. El relato termina diciendo, vayamos al versículo 18, va María la Magdalena anunciando a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto.
Vayamos al versículo 18. Este verbo ver se usa regularmente para hablar de las apariciones de Cristo resucitado. Este verbo ver es el mismo empleado en las apariciones de Yahvé a Abraham en Génesis capítulo 12 y Génesis capítulo 17. Ahora, este Cristo resucitado pertenece al mundo celeste. Ya Jesús lo había indicado en Juan capítulo 17, versículo 5, en su oración sacerdotal, cuando dice: ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado, antes del que el mundo fuese. Hermanos, María es la mensajera de una nueva feliz. El verbo he visto, en tiempo imperfecto, deja traslucir las impresiones hondas y persistentes que se produjeron en el corazón de la María Magdalena a la vista de Jesús resucitado. Vayamos ahora a la parte donde Jesús le dice a sus apóstoles: recibid el Espíritu Santo. El evangelista Juan coloca en la tarde del domingo de la resurrección dos relatos importantes, uno de reconocimiento y otro de misión. Vayamos al versículo 19 y 20 del Evangelio según San Juan, capítulo 20. Dice: siendo la tarde de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas de donde estaban los discípulos por miedo a los judíos, vino Jesús y se presentó en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Se alegraron pues los discípulos habiendo visto al Señor. Hermanos, este relato de Juan, el evangelista, no podía ser más conciso. Después de una nota cronológica, la tarde de aquel domingo, y de un detalle topográfico, el lugar donde estaban ocultos los discípulos, Juan el evangelista narra la aparición de Jesús. Primero, esta manifestación tiene un objeto doble. Primero, mostrar que el mismo Jesús crucificado y muerto, por eso muestra manos y costados, ha vuelto a la vida. Segundo, enseñar que su cuerpo, aunque real, ha revestido cualidades neumáticas. Es un cuerpo espiritual que ya no está sujeto a las leyes normales de la naturaleza. Por eso puede entrar, aún estando las puertas cerradas. Pero, además, esta escena sencilla y breve es, para el evangelista Juan, cumpliendo de los anuncios hechos por Jesús a sus discípulos la noche de la cena. Primero, Jesús vino porque se lo había prometido en Juan capítulo 16 y Juan capítulo 14. Vayamos a Juan capítulo 14, versículo 3, donde dice que esta promesa fue así: y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde esté yo, estén también ustedes. Hermanos, todos nosotros los creyentes nos uniremos a Jesús glorificado junto al Padre. Esa es la gran esperanza que tenemos nosotros en esta gran iglesia católica. Segundo,